Bienvenidos al Consultor Tributario UA. En el día de hoy, el equipo número 7 estará resolviendo el caso empresarial de actuaciones administrativas. El señor Artemio ha tenido una empresa que durante 13 años ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias. Sin embargo, el señor Artemio en el año 2016 muere y la empresa queda en manos de sus dos hijos, Aristóbulo y Clorovila. Aristóbulo se encarga de la organización administrativa, mientras que Clorovila de la parte comercial. Un día, Aristóbulo decide no pagar más los impuestos, pues considera que este dinero es robado por el gobierno y quiere invertirlo en otras áreas de su empresa. Clorovila recibe entonces una llamada de su contador preocupado por el no pago de las declaraciones de IVA, ICA y retención en la fuente por parte de la empresa durante 6 meses. ¿Qué actuación administrativa seguirá la DIAN ante esta situación? ¿Será que a la empresa le llegará un requerimiento especial, un requerimiento ordinario o una liquidación de aforo? Veamos qué dice nuestro experto a continuación. En este punto, pues la DIAN puede iniciar un proceso, el cual generalmente contiene 3 etapas. Dentro de estas etapas, pues está el emplazamiento, la resolución por sanción y la liquidación de aforo. Vamos a ir viendo una a una más adelante. Cuando un contribuyente no realiza la respectiva declaración, la DIAN puede realizarle un emplazamiento. El emplazamiento es un documento o un acto administrativo con el cual la DIAN invita al contribuyente a realizar la respectiva declaración. El artículo 715 del Estatuto Tributario rige este emplazamiento y nos dice que quienes están obligados a realizar la declaración y no lo realizan, la DIAN debe realizarles un emplazamiento en el cual estos deben presentar la respectiva declaración dentro del plazo de un mes. La notificación puede ser por medio electrónico, por correo electrónico, por correo certificado o personalmente. Esto según el artículo 563 del Estatuto Tributario de los modos de notificación de este emplazamiento. En la notificación de emplazamiento pueden darse dos situaciones. Una, que el contribuyente haga caso al emplazamiento y presente su respectiva declaración. En este caso, no solo se presenta la declaración, sino que también se debe responder a una sanción por extemporaneidad, la cual reposa en el artículo 642 del Estatuto Tributario. Y pues posteriormente se va a realizar el referente pago. La otra situación que puede presentarse es que el contribuyente siga haciendo caso omiso de la presentación de la declaración y por lo tanto se debe realizar en este caso una sanción por la no declaración. Esta constituye una sanción por diferentes actuaciones por parte de los contribuyentes, como por ejemplo la no declaración, el ocultamiento de información, la sanción por extemporaneidad, entre otras actuaciones. En este caso, la DIAN debe imponer una sanción según dado el caso. Según lo que estábamos viendo con respecto al emplazamiento, se pueden determinar dos situaciones, que era la de presentar la correspondiente declaración y hacer el pago de una sanción por extemporaneidad. Y la segunda es que el contribuyente haga caso omiso de la presentación de su declaración y en este caso la DIAN debe imponer una sanción por la no declaración. Con respecto a esta última, el contribuyente puede, una vez notificada la sanción, presentar la respectiva declaración y obtener un descuento del 50% en la sanción, siempre y cuando la declaración esté correctamente presentada. En caso de que los contribuyentes sigan haciendo caso omiso de los llamados de atención por parte de la DIAN, esta contará con la facultad que le confiere el Estatuto Tributario en el artículo 717, la cual es la realización de una liquidación de aforo. La liquidación de aforo es la tercera etapa del proceso realizado por parte de la DIAN en caso de la omisión de la declaración. Esta se realiza con el fin de determinar la obligación por parte del contribuyente que no ha presentado la respectiva declaración. Esta se realiza
Después de agotados los recursos contemplados en los artículos 643, 715 y 716 del Estatuto. Porque el requerimiento ordinario y el requerimiento especial en este caso no aplicaría, porque el requerimiento ordinario es aquel en el que se solicitan una serie de documentos en los cuales se verifica si de pronto se hizo caso omiso algún valor o algo específico, no algo muy importante. Y en los requerimientos específicos ya es algo mucho más complejo y diferente, porque ya la DIAN se encarga de mandarle un documento a la empresa donde le solicita que haga unas respectivas modificaciones en unos componentes en los que encuentra que las cosas no están de manera correcta. Entonces nosotros determinamos de que la manera correcta de que a esta empresa se le cobren sus impuestos y se le haga un debido proceso es de que se le mande un emplazamiento el cual le especifica cuáles van a ser esas consecuencias las cuales se les van a ver reflejadas en el caso de que no cancele estos impuestos. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le envía a la empresa el correspondiente emplazamiento en donde le invita a declarar y le advierte sobre las consecuencias por el no pago de los tributos. Ante esta situación, Clorovila convence a su hermano Aristóbulo de presentar la debida declaración. Unos días después, la empresa presenta su declaración acogiéndose a los términos del emplazamiento, pero el contador se da cuenta que se cometió un grave error, pues no se liquidó la sanción por extemporaneidad al impuesto a la renta en dicha declaración. Ante esta situación, el contador entra en pánico, pues no conoce muy bien cuál es el procedimiento que debe seguir. No sabe si la empresa debe liquidar una sanción por corrección, si debe esperar el emplazamiento para corregir o si debe presentar simplemente la sanción por extemporaneidad. ¿Qué puede hacer la empresa ante esta situación de desconocimiento? Veamos qué dice nuestro experto a continuación. Ante la situación en la que Aristóbulo, Clorovila y su contador desconocen cuál es el procedimiento o la sanción que deben liquidar por precisamente omitir la liquidación de la sanción por extemporaneidad en la declaración presentada, ellos pueden ejercer un derecho de petición como lo contempla el artículo 23 de la Constitución Política y está regulado por la Ley 1755 del año 2015. Aristóbulo y Clorovila pueden interponer un derecho de petición a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para requerir información precisamente sobre las sanciones por corrección en declaraciones por extemporaneidad. Este derecho de petición tiene que tener unos requisitos mínimos según lo establece la Ley 1755 y debe ser contestado por la DIAN en un tiempo determinado de 15 días hábiles. A continuación vamos a ver un ejemplo de cómo podría ser ese derecho de petición y cuál sería la posible respuesta de la DIAN ante el derecho. Aquí podemos ver el derecho de petición que en este caso Aristóbulo y Clorovila van a solicitar para pedir información a la DIAN sobre el procedimiento para corregir declaraciones presentadas con extemporaneidad. Entonces, el derecho de petición debe contener unos requisitos mínimos como lo son el lugar, la fecha de expedición, la autoridad a la cual va dirigido, en este caso dice señores Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, tiene que tener un asunto que es derecho de petición, debe tener los nombres y apellidos completos del solicitante, su número de documento de identidad, la dirección de correspondencia. En el caso de que se actuara a través de un apoderado, si es por ejemplo un menor de edad, pues se tienen que poner los datos del apoderado. En nuestro ejemplo, no se está actuando a través de un apoderado, sino que es el representante legal de la empresa Aristóbulo Contreras el que está interponiendo el derecho de petición. Aquí podemos ver cómo él señala el domicilio, la ciudad, y también se puede recordar el derecho que tenemos todos en Colombia de ejercer un derecho de petición. Entonces se escribe en ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo. Respetuosamente solicito lo siguiente. Entonces lo siguiente que viene, valga la redundancia, es decir por qué estoy interponiendo el derecho de petición, el objeto de la petición. En este caso aquí hago la respetuosa solicitud de información sobre el procedimiento a seguir para corregir declaraciones presentadas con extemporaneidad. Recordemos que ellos se equivocaron, no liquidaron la sanción por extemporaneidad
en su declaración y entonces desean saber qué deben hacer, si deben liquidar la sanción por corrección, por extemporaneidad o deben esperar un emplazamiento para corregir. Lo siguiente que viene en el derecho de petición es fundamentar las razones por las cuales estoy haciendo esta petición. En nuestro caso, se escribió lo siguiente: la sociedad Aristóbulo y Hermanos S.A. recibió un emplazamiento previo el día 5 de marzo del 2018 por la no presentación de los impuestos de IVA, retención en la fuente e ICA durante el periodo comprendido entre agosto de 2017 y enero del 2018. Ante esta situación se procedió a cumplir con los términos del emplazamiento de conformidad al artículo 715 del Estatuto Tributario y presentar la respectiva declaración de las obligaciones tributarias el día 15 de marzo del 2018. Sin embargo, en la declaración presentada de manera extemporánea se omitió la liquidación de la sanción por extemporaneidad sobre el valor de la retención en la fuente, tal como lo estipula el artículo 642 del Estatuto Tributario Nacional. Entonces aquí se expone la razón fundamental, que es: dado lo anterior, la empresa desea ejecutar el debido proceso para la corrección de dicha situación, cumpliendo con sus obligaciones tributarias de conformidad a los procedimientos establecidos en la ley tributaria colombiana. Entonces aquí se sobreentiende que la empresa o Aristóbulo Contreras está pidiendo información sobre qué sanción o cómo debe proceder frente a esta situación para cumplir con el debido proceso y acogerse a la ley tributaria. Al final, pues se aclara hacia cuál es la dirección en la que se debe enviar la respuesta al derecho de petición, se ponen los datos otra vez del solicitante, el correo electrónico y se escribe: por favor enviar esta respuesta a este derecho de petición a la dirección que aparece en el pie de la firma. En el caso de que ellos quisieran agregar unos documentos, por ejemplo la declaración que no contiene la sanción por extemporaneidad, eso también se puede poner como anexo. Entonces se tiene que hacer esa relación de esos documentos que se deben presentar para iniciar el trámite y la firma. Aquí en esta parte viene la firma del peticionario. En nuestro caso, no se está presentando la consulta directamente sobre qué actuación administrativa va a seguir la DIAN ante este caso en concreto, sino que se está solicitando información. Entonces, como lo vimos anteriormente, el derecho de petición interpuesto por Aristóbulo Contreras tenía la finalidad de solicitar información acerca del procedimiento de las sanciones que se debían liquidar por omitir precisamente la liquidación de la sanción por extemporaneidad a la que estaba obligada la empresa. En este caso, la empresa no estaba consultando una actuación administrativa específica de la DIAN ante la situación, sino que buscaba más bien solicitar información para poder cumplir con el debido proceso y estar debidamente informado. Por lo tanto, la respuesta que se debe recibir por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales debe ser debidamente soportada en la ley y normas del procedimiento tributario. Este sería un ejemplo sencillo de la estructura que manejaría la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para responder al derecho de petición interpuesto por Aristóbulo Contreras. En primer lugar, se haría la aclaración sobre el lugar de expedición de la respuesta al derecho de petición, sobre los datos del peticionario, que en este caso es Aristóbulo Contreras, sobre la referencia del derecho de petición, es el número del radicado con el que fue tramitado este derecho de petición a nivel interno dentro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y sobre la razón o la solicitud hecha por el peticionario, que en este caso es información sobre el procedimiento a seguir para corregir las declaraciones presentadas con extemporaneidad. Más adelante, la DIAN se encarga de dar respuesta a la solicitud de la información soportada debidamente en la ley tributaria y en las demás normas vigentes. En este caso, como estamos hablando de la omisión de una liquidación de una sanción por extemporaneidad, es decir, la empresa necesita corregir, la DIAN le responde a la solicitud de información con el artículo 644 del Estatuto Tributario, en donde efectivamente se establece la sanción por corrección. En primer lugar, aquí en el apartado número 1 está la sanción cuando el contribuyente decide hacer la corrección de manera voluntaria, y en el apartado 2 lo que sucede si el contribuyente espera que la DIAN le envíe el emplazamiento por corregir. En este apartado de información de acá, la DIAN
hace precisa aclaración sobre el asunto que le atañe a la empresa, en este caso a las declaraciones presentadas de forma extemporánea, que se hace cuando se debe corregir una declaración que ha sido presentada de forma extemporánea. La DIAN lo responde debidamente soportada en el parágrafo 1 del artículo 644 del Estatuto Tributario, y así también hace aclaración en los parágrafos siguientes 2, 3 y 4. Una vez la DIAN ha suministrado la información sobre los artículos del Estatuto Tributario por los cuales se debe regir la empresa en esta situación o por la solicitud de información, entonces hace una aclaración. Nos dice que efectivamente el procedimiento a seguir cuando se va a hacer la corrección por declaraciones presentadas extemporáneamente es la liquidación de una sanción por corrección. Más adelante la DIAN también hace la aclaración, según el artículo 701 del Estatuto Tributario, que esa sanción por corrección de sanciones la pueden interponer ellos con un valor del 30% sobre la sanción dejada de calcular, o puede ser realizada por el mismo contribuyente de manera voluntaria, y en este caso el porcentaje sería mucho menor y sería beneficioso para el contribuyente. Como vemos aquí, la DIAN dio respuesta a la solicitud de información del peticionario de manera oportuna con los artículos del Estatuto Tributario que podrían resolver la problemática. En este caso, entonces la DIAN concluye que en los términos anteriores ha dado respuesta a su solicitud y se procede a dar la firma de la persona encargada de responder al derecho de petición, que es Victoria Ferreira González, jefe de asesoría jurídica y doctrina. Esta sería un ejemplo bastante sencillo de la estructura que podría manejar la DIAN para responder a un derecho de petición que está solicitando información.